¿Cómo están? Gracias. Creo que no va a ser ya mucha sorpresa el saludo que voy a hacer a quienes van a compartir, o ya lo están haciendo de momento a pantalla, allí en 4 bloques, probablemente en la segunda parte de este cita regional, nos encontremos ya con un cuarto invitado, o panelista finalmente, y es bastante recurrente en lo que dice en relación con este programa de Quinta Visión Televisión, al menos en cita regional, el doctor Luis Basáez. Así que está en una intervención al momento que estamos haciendo esta edición, así que vamos a ver si le es posible entonces sumarse en la segunda parte de cita regional. Damos las gracias a todas y a todos ustedes por sintonizarnos a lo largo y ancho de la región de Valparaíso. Pero quiero saludar de inmediato. Yo no sé si los diputados me permiten, porque se ha integrado, y es primera vez, ¿no es cierto?, en este formato, a Nelson Venegas. Nelson, alcalde de Calle Larga, quien hace poco, no sé, ¿lo pasó bien o no tan bien a propósito del coronavirus, alcalde? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, sí, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que para mí es muy importante tener la posibilidad de participar en un canal que tiene una cobertura de carácter regional, pero sobre todo porque está instalado en Valparaíso, en Viña, donde, seamos bien honestos, se deciden tantas cosas y lamentablemente muchas veces la gente que está en el interior, como le llaman ustedes, o en el Aconcagua, como le llamamos nosotros, pocas veces tiene la posibilidad de dar a conocer un poco sus preocupaciones, sus inquietudes, sus demandas. Entonces agradezco profundamente esta invitación. Ya, y quisiera que fuera distinto sin duda, ¿no es cierto? No solo usted, sino que muchos otros alcaldes, no me cabe la menor duda. O sea, hace mucho tiempo que nosotros estamos peleando por el tema de la región de Aconcagua y no es el momento quizás de profundizar en aquello, pero tiene que ver un poco con la historia, con la idiosincrasia de una zona. Piensa que la provincia de Aconcagua fue dentro de las 5 provincias, de las primeras 5 provincias que existieron en Chile, es desde 1826. Y por lo tanto tiene una idiosincrasia, una historia, una particularidad tan propia, tan definida, que de una u otra manera, más allá que lo que diga la norma, muchas veces nosotros nos sentimos parte de algo distinto. Y entonces eso ha generado que transversalmente, desde la perspectiva política, tengamos cada uno de nosotros el mismo desafío. Perfecto. Bueno, saludo de inmediato. Luis Pardo, yo lo tengo abajo en la pantalla, pero me da la impresión que ustedes probablemente lo van a ver en otra ubicación, ¿sí o no? Luis, ¿cómo está, diputado? Muy bien, estoy incierto en este programa, no sabemos en ¿Cómo? realidad en qué Ya, parte pues. salimos, pero muy agradecido de la invitación, como siempre. No, de nada, de nada. Osvaldo Urrutia, ¿cómo está, diputado? Usted también, pues, ¿se siente bien? ¿Es todo incierto en este programa? Preocupado porque en la pantalla aparezco al lado suyo, pero eso es mejor que estar abajo. Así que quiero saludar a Nelson, a Lucho, Carlos y a todos los que nos están viendo en tiempos de pandemia, innovando con esta transmisión. Que Así ya es, a segunda vez distancia que lo hacemos. completamente. Sí, enviémosles de inmediato a Rodrigo Oliver para que ya, y por favor, sin comentarios, ya, pues. Sin comentarios extras, nuestro saludo a Rodrigo Oliver Varas, conductor natural de este programa. Yo solo aquí, de momento, estoy colocando el pecho a las balas, pero él es el conductor natural, nuestro director ejecutivo del canal. Así que hagámoslo así, por favor. Oye, esto me recuerda a La Oficina. Había un personaje en La Oficina, ¿se acuerdan de ese programa de televisión? Se llamaba Espinita, Espina. Espinita. Qué mal, Espina. qué mal. Mire, por lo menos yo me estoy congraciando con el jefe, así que cada quien hace Saludos para Rodrigo. ya, muy bien, lo que puede, lo que hace. A ver, Yersañartu. entremos en materia. Este relojito chico, no sé su procedencia, o cuentan, hay algunos mitos sobre este. Mide 1 minuto y este 3. Este fue desarmado, tenía para 5, alcalde, era para 5, y alguien lo intervino y lo dejó exactamente en 3 minutos, porque aquí en el programa dijeron 5 son muchos, 3 es suficiente. Así es que yo voy a partir precisamente con usted, alcalde Nelson Venegas. Bueno, y a propósito, casi la mitad de la población de la región entra en cuarentena. Cuando pensamos en Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Los Andes y San Antonio, cerca del 50%. Usted sufrió la enfermedad, como también otros alcaldes, Boris Luksic, entre otros, y bueno, hoy también el alcalde de San Felipe, que está también con el virus. En definitiva, hay algunas otras comunas que dicen esperábamos más.
esperábamos que fuera una cuarentena regional. ¿Usted de la misma idea? Y bueno, yo, la verdad de las cosas es que lo primero que tengo que señalar es que no debe haber nada más fome, más triste, más complicado que tener una cuarentena. Cuando se habla de cuarentena, en el fondo se habla de restringir las libertades individuales, la libertad de movilización, los derechos humanos que se consagran como tales. Entonces no es que uno quiera hacer una apología respecto de lo que es una cuarentena en sí misma es mala. El tema es que tenemos una dificultad. Si no la hacemos, vamos a tener y vamos a seguir teniendo complicaciones. No debemos olvidar que nosotros a nivel mundial, en términos de incidencia, Chile me refiero, ocupa el sexto lugar en términos de contagio. Entonces estamos viendo una situación bien compleja en ese sentido. Por eso que hemos peleado el tema de la cuarentena. No es porque queramos complicarle la vida a la gente, lo que queremos es hacer, es paralizar un poco, aplanar la curva, o a lo menos retomar la trazabilidad que acá en el Valle de la Aconcagua es perdida. El control de contacto nosotros lo perdimos hace aproximadamente un mes y medio. No sabemos cuántos contagiados hay ni cómo seguirlo. Por eso nosotros solicitamos que viniera incluso el Ceremi de Salud a nuestra zona para conversar este tema con él y también los temas de agilizar los controles de trazabilidad. Y fue ahí donde nos contagiamos 4 alcaldes, el alcalde de San Felipe, el alcalde de Putaendo, el alcalde de Catemo y yo. Fue peleando por aquello. Resulta que el tema más complejo es que hoy día se decreta la cuarentena en la comuna de San Felipe y en la comuna de Los Andes. Y yo te quiero decir que aquí es súper transversal en términos políticos. Todos los alcaldes, más allá que aceptemos la medida, estamos en desacuerdo. ¿Sabes por qué? Porque son comunas que están tan vinculadas, tan interconectadas entre sí. Por ejemplo, entre Los Andes y Calle Larga nosotros tenemos cerca de 22 puntos de contacto. Calles donde la mitad de un lado es de una comuna y la mitad es del otro. Entonces marca un desconocimiento respecto del territorio, lo cual me hace pensar que esta medida puede ser un tanto ineficaz, porque se van a hacer tantas excepciones, se van a hacer tantos permisos, se trabaja en un lado, se vive en otro, entonces me tiene muy preocupado y disconforme esa medida. 5 segundos. Esta medida debió haberse implementado hace mucho tiempo y no hoy. Esta medida se debería haber implementado hace mucho tiempo, pero si se hubiera hecho ahora, debería haberse hecho bien, porque para mí no hay nada más parecido de esta medida a lo que fueron las cuarentenas dinámicas de Santiago, que a todos les resulta evidente que no funcionaron. Bueno, aparentemente Osvaldo Urrutia, la región ha dado buenas señales en términos de la baja movilidad, pero aún así las comunas en cuarentena en el país, además hoy día se van a ver sujetas a lo que dice relación con la reducción en los permisos o las autorizaciones. Ustedes aprobaron eso ya hoy día en ley. Sí, ahora, efectivamente, en la región de Valparaíso, de Cordillera Mar, la respuesta de los ciudadanos frente a la cuarentena ha sido mucho más respetuosa, ha sido mucho más prudente. En Santiago, en muchas comunas, prácticamente la cuarentena no se respetó. A diferencia de ello, aquí ha sido notorio, en tanto Valparaíso, Viña, quizás San Antonio no ha estado a la altura de otras ciudades. Yo espero que sean más respetuosos de la cuarentena y yo espero que en San Felipe Los Andes, a contar de la implementación, la gente responda, porque como ha dicho el alcalde, todos sabemos que las cuarentenas es una medida extrema para enfrentar el problema del coronavirus, que afecta la libertad de las personas indudablemente, y algo que a veces algunas personas no lo consideran, que son los ingresos familiares. Hay personas que no tienen un trabajo permanente con un sueldo estable, sino que tienen que salir todos los días a buscar su alimento, y eso tiene un efecto complejo. Es por eso que el gobierno ha hecho un paquete, un plan económico de emergencia, está distribuyendo estas canastas, estos paquetes familiares, precisamente dirigidos a aquellas personas. Ahora, como he dicho, la cuarentena es una medida extrema, pero hay otras intermedias que se han ido aplicando, como por ejemplo los cordones sanitarios, que también han funcionado en algunas comunas que son fáciles de controlar, que es que nadie pueda salir o ingresar a la comuna. No es llegar inmediatamente a la medida última final, que es la cuarentena, sino también el cordón sanitario, por ejemplo, además del toque de queda, además de otras restricciones, además de los permisos, por ejemplo, que se empiezan a reducir los permisos. Hoy día yo creo que no se necesitan tantos permisos estando en cuarentena, 5 permisos para cada integrante del grupo familiar. A veces tenemos 4 integrantes o 5 personas y todas al final terminan saliendo al día. O sea, por lo tanto, se rompe el objetivo de la cuarentena. Yo creo que ahí
me parece razonable que se limiten los permisos a 1 o 2 por semana, a veces incluso por integrante del hogar o del grupo familiar. Esas cosas se pueden hacer con el objeto de que la cuarentena sea más eficaz en el cumplimiento para todas las personas. Ya que vamos a estar en la señal de Quinta Visión Televisión durante toda una semana, les contamos a nuestros televidentes que estamos haciendo esta edición de Cita Regional en viernes 19 de junio. Y me imagino que la mayoría de ustedes debe saberlo, antes de ir con el diputado Luis Pardo en la próxima intervención. Este jueves pude contactarme con Francisco Álvarez a propósito de que era mencionado aquí, y me señala que está recuperándose lentamente, pero tirando para arriba, como se dice en buen chileno. Me alegró muchísimo, porque lo vimos en una situación muy, pero muy complicada. Lo mismo para el alcalde Venegas, y obviamente esperamos para todos, ojalá, para todas y todos quienes son víctimas de esta pandemia. Diputado Luis Pardo, aumento de sanciones. Justamente acabo de saludar a Francisco Álvarez, porque ya salió de la UCI, efectivamente está mucho mejor, y eso es una muy buena noticia. Mira, yo creo que en relación a lo que decía el alcalde Venegas, yo creo que se pueden haber y cometer todavía muchos errores, porque esta es una situación totalmente inédita, de una magnitud además inédita en términos de lo que representa la pandemia. Pero lo importante es que todos podamos colaborar para que esta pandemia le cueste al país la menor cantidad posible de personas fallecidas, y por supuesto también el menor impacto social y económico, especialmente en las familias más vulnerables. Y en ese sentido, yo creo que hasta ahora el manejo de la pandemia ha sido muy exitoso si uno mira las cifras. Detrás de las cifras, por supuesto, hay personas, hay familias, y cualquier contagiado o cualquier fallecido, que decirlo, es un drama y una noticia que debe acongojarnos. Sin embargo, para poder evaluar cómo se está manejando la situación, yo creo que es necesario mirar esos indicadores, y no me cabe ninguna duda que las medidas que se están tomando son las medidas oportunas, porque haber tomado esta decisión de cuarentena mucho antes, como lo pedían muchos, habría significado tener por mucho tiempo encerrada a la familia, con el consiguiente no solo costo económico para esa familia, sino que también con un costo sanitario importante. Las cuarentenas, como hemos aprendido de la experiencia internacional, cuando ya se prolongan por mucho tiempo, generan un problema incluso sanitario, por el tema del hacinamiento, por el tema de la falta de otros servicios a los cuales las personas se ven restringidas, y por lo tanto aplicar las cuarentenas tiene que ser oportuno en el sentido de ni adelantarse, pero tampoco atrasarse. Yo creo que parte de lo que señala Nelson en relación a la situación geográfica de San Felipe y los Andes, se va a subsanar con los cordones sanitarios específicos en las comunas que están bajo cuarentena, y también con la limitación que se ha hecho de la cantidad de permisos, esto a nivel nacional, que se solicita cuando una comuna está en esa condición. Y por supuesto que tendremos que estar mirando y colaborando para sugerir y apoyar que estas cuarentenas den el resultado que se requiera. Los hospitales están preparados, el sistema de salud en Aconcagua está preparado, y por lo tanto debiéramos sobrellevar esta situación exitosamente. No soy yo, diputado Luis Pardo, quien va a entregar algún argumento en contra de lo que usted ha señalado. Solo me queda una duda. ¿Usted cree que, me dice, es posible seguir equivocándose? ¿Usted siente que aún tenemos un margen para errar? Es que pretender la perfección en una situación azarosa como esta, sí, es engañar a la gente. Y cuando la oposición se ensaña en críticas respecto de que ellos lo dijeron, cuando todos los días dicen un montón de cosas sin sentido, y de esas montón de cosas unas pocas resultan, y después dicen yo lo dije. Bueno, eso es lo que hacen los niños chicos, pero estamos en una pandemia grave, donde evidentemente, así como se han equivocado países como Italia, España y Estados Unidos, nosotros también podemos cometer errores. Felizmente nuestros errores han sido mucho menores. Sin duda que necesitamos una oposición constructiva, no destructiva, pero también hay que escuchar. Alcalde Venegas, bien la salida, algunos dicen que no era el momento oportuno, la salida del exministro a esta altura, Mañalich, y el ingreso al gabinete del ministro París.
Mira, yo creo que uno de los elementos fundamentales de la democracia, más que la separación de poderes y un montón de otras cosas, es la posibilidad de generar oposición. Cuando la democracia no tiene oposición, no tiene la posibilidad de la generación de la crítica. La crítica evidentemente tiene que ser constructiva, pero es la que ayuda a perfeccionar las cosas. A mí me llama mucho la atención porque yo tengo un respeto intelectual bastante importante por Luis Pardo, pero ¿cómo va a ser buen manejo si ni siquiera nosotros, yo les pregunto a ellos como diputados, y que me digan cuántos muertos hay producto del COVID? ¿Cuántos contagios hay respecto del COVID? Ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos cuántos muertos tenemos. ¿Cuáles son los muertos que fueron con aprobación, se dieron PCR positivo, negativo, etcétera? Entonces, en cualquier país serio del mundo, o yo, por ejemplo, como alcalde, si yo veo que hay una persona que está tomando decisiones de esta envergadura tan errada, con una falta de transparencia como la que existió, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar serio, se saca ese funcionario. Y a mí me llama la atención cuando se quiere dar el ímpetu de heroísmo prácticamente al doctor Mañalich, cuando en términos concretos su táctica no resultó. No fue la oposición la que dijo que se desbarajó el naipe. No fue la oposición la que dijo o que lo obligó a decir que él no conocía la realidad de la marginalidad en Chile. Pero yo no me quiero detener en eso, porque en realidad yo creo que hay un problema mucho más grave y me interesa hacer la voz un poquito del reclamo de Aconcagua. ¿Por qué estamos pidiendo la cuarentena? No ahora, sino desde el principio. Nosotros tenemos en este momento cerca de 600 personas que tienen contagio activo. Todos los estudios señalan que el 10% va a requerir por lo menos hospitalización y el 5% requiere ventiladores. ¿Saben cuántos son disponibles? Va variando de un día a otro. Se entre 4, 5, 6 camas críticas. 6 ventiladores para un 5% que sería el 30%, serían 30 personas más o menos que podrían requerir de aquello. Entonces, ¿cómo no va a ser necesaria una cuarentena? Y lo que a mí me complica, lo que a mí me preocupa, estimados, es que lamentablemente esta cuarentena yo veo que va a ser poco eficiente porque son comunas que el diputado lo sabe, porque es de esta zona, ni siquiera se sabe los límites de una comuna con la otra, es prácticamente lo mismo. Ok, sí, los especialistas dicen testear, trazar y luego derivar a las personas en residencias sanitarias para todos estos efectos para evitar aumentando el contagio. A ver, solo un cambio de forma, diputado Osvaldo Urrutia, más allá, voy a utilizar una figura que tal vez no sea la mejor, discúlpenme el momento, más allá de esta conferencia de prensa o panel informativo en la jornada de informe de los nuevos casos de contagios positivos, de muerte en el país, ¿hay un cambio de fondo más allá que de la forma? Porque de lo contrario, en definitiva, el mismo ministro París señaló que era una continuidad del ministerio, es decir, ¿es la misma mano o hay un cambio? Mira, primero quiero contestarle al alcalde Venega. La verdad es que no hay que desinformar a las personas. La cantidad de muertos se sabe exactamente. La forma de contarlos, no hay que decir ni alarmar a la población, más aún usted que es alcalde tiene la responsabilidad sobre su comuna, pero usted está transmitiendo un mensaje muy equivocado. Se sabe perfectamente cuáles son los muertos, cuántos son. Lo que ha pasado es que hay distintas formas de contarlo. En el caso del gobierno de Chile, al igual como lo hicieron varios países europeos y de la OCDE, los muertos se contaban cuando efectivamente tenían un diagnóstico efectuado a través de un PCR, o sea, un examen. Y los demás se dejaban pendientes hasta el resultado del PCR. Lo que ha dicho la OMS, y lo dijo en el transcurso de esta pandemia, es que era mejor contar incorporando los sospechosos de que se les había hecho el examen, que habían fallecido, pero no se tenía el resultado. Y que después se podía corregir a la baja. Ambos sistemas, el que había ocupado Chile, igual como lo hizo Inglaterra y otros países europeos, llevan a la duda, porque igual hay que corregir en el transcurso del tiempo la cifra. Unos a la baja y otros a la alza. Chile eligió uno y por recomendación de la OMS, el ministro Mañalich se sumó a ese nuevo sistema y cambió el procedimiento. Y eso, naturalmente, produjo incertidumbre y dudas como las que tiene el alcalde. Pero hay algo perdón, diputado, no solo el alcalde, yo sumaría alguno más que el alcalde.
Bueno, es que Yo estoy también. contestando a la afirmación que, claro, es que en los dos casos, Carlos, si tú corriges al alza o a la baja, en los dos casos vas a tener dudas de la población. Chile había elegido el primer camino, corregir al alza cuando se tuviera el resultado de los PCR de los que eran sospechosos. La OMS dice mejor póngalos todos y después baja. En ambos casos hay cambio o modificación de la cifra. Lo segundo que nos ha dicho así, aquí, es que la estrategia de Mañalich ha permitido que Chile sea uno de los países con la más baja letalidad, que al fin de cuentas es lo que realmente importa. Eso es lo, más allá del número contagiado, porque no se olviden que aquí el 70% nos vamos a contagiar, y eso no lo ha dicho, no lo digo yo, lo han dicho, por ejemplo, la canciller alemana y muchos. Aquí tiene que haber una inmunidad de manada. Pero la baja letalidad, diputado, se nos acabó el tiempo. La baja letalidad comparados con quiénes. Hay muchos gráficos con varios países del mundo. ¿Con Uruguay? Nosotros estamos, no estamos entre el tercio mayor ni el tercio secundario, estamos dentro de los más bajos. Te puedo mostrar el gráfico que tengo, pero aquí no sé si en la pantalla lo pueden dar, pero somos los países que tenemos la más baja letalidad en el mundo. Y eso te vuelve a insistir. Pero seguimos aumentando el número de casos de personas contagiadas y también de muertos, eso no cabe ninguna duda. Si los contagiados van a aumentar y probablemente vamos a llegar a un 70% de personas que se van a contagiar. Lo importante es que esa gente no muera. Diputado, ¿héroe o villano el exministro Mañalich? Mira, Carlos, a mí no me gustan las caricaturas, y yo creo que el ministro Mañalich hizo un gran esfuerzo. Entre sus méritos está el que desde el primer contagio anunciado mundialmente se activó en Chile un plan de trabajo para enfrentar la pandemia, cuando muchos de los políticos cercanos a Nelson Venegas decían que esto era un invento del gobierno para sacarse el balazo de los movimientos sociales y de la violencia. Desde el día 1 Chile activó la incorporación o la importación de ventiladores mecánicos, la importación de reactivos químicos para poder hacer las mediciones. Por ejemplo, lo que estaba hablando recién Osvaldo, la letalidad se mide en relación a la cantidad de contagiados, y en ese margen Chile tiene un 1,6%, que es uno de los países más bajos del mundo. Esa medición respecto a la cantidad de contagiados, además, es muy importante porque Chile es por lejos el país que más exámenes toma diariamente en Latinoamérica. Por lo tanto, es un índice realmente importante y es, a mi juicio, sin lugar a dudas, el más importante. La velocidad de propagación del virus, efectivamente, en Chile es más rápido y pueden haber muchos factores para aquello. Lo importante es que hoy día, por ejemplo, en Aconcagua, el Hospital de los Andes, que hace 2 años no tenía ningún ventilador mecánico, cuando había un enfermo que debía ser atendido en el Hospital de los Andes, un posoperatorio complicado, debía ser derivado al Hospital San Camilo. Estoy hablando de hace 2 años atrás. Hace 1 año y medio atrás llegaron los primeros 2 o 4 ventiladores mecánicos al Hospital de los Andes. Hoy día el Hospital de los Andes tiene 16 ventiladores mecánicos, y el Hospital San Camilo de San Felipe va a recibir esta semana 6 adicionales a los que ya ha recibido, y también han más que cuadriplicado su capacidad, que están además en red con el resto de los hospitales. Entonces, para terminar, yo estoy de acuerdo con la crítica, yo no pido que la oposición no critique, pero a mí me parece poco serio que Nelson diga que las cifras son poco serias, cuando hemos sido reconocidos internacionalmente por las cifras y porque nuestro servicio de salud, que no responde al gobierno de turno, sino que responde a un servicio que se ha construido a lo largo de muchas décadas, es precisamente líder en aspectos tan sensibles como la trazabilidad y como el manejo de estas cifras, que podrán tener diferencias por metodológicas, pero que nadie puede decir que son poco serias. Muy bien, vamos obligadamente a ir a un corte, vamos a hacer una breve pausa. Sí. A la vuelta, alcalde. Yo fui tratado de poco serio, de caricatura. Pero, a ver, control. No, pues tú dijiste que era poco seria la cifra. Diputado Luis Pardo, alcalde Venegas, es más complejo vía remota, porque además el sistema, ¿no es verdad?, atrapa la voz y genera una confusión al momento de escucharnos. Eso es un problema técnico que no lo podemos resolver. Ahora, yo solo quiero agregar, para dejar la cosita dando vuelta allí,
es verdad, no soy quien también, no soy ni estadístico ni nada, pero la estadística es bien especial. La estadística dice que si el vecino mío tiene 2 autos y yo no tengo ninguno, ambos tenemos un auto. Y la verdad es que de pronto, y está muy bien las cifras y las comparativas, pero yo no sé si con eso la población, en la generalidad, los adultos mayores, los que los están pasando más mal, los empresarios, las pymes que aún todavía no tienen en sus manos el bono COVID, etcétera, etcétera, los que no tienen posibilidad de una caja o de mercadería, los de la clase media que están, digamos claramente ahí a la espera de, están contentos con el que tengamos una baja letalidad. No lo sé, lo dejo solamente allí. Alguien tomará el guante, a la vuelta vamos a hablar del acuerdo nacional, hacemos un alto en cita regional y retornamos inmediatamente. Bien, ya estamos de regreso, segunda parte de la cita regional de estos días. Aproximadamente una semana estamos al aire en Quinta Visión Televisión compartiendo con, bueno, ya saludé a la mayoría de ellos y anuncié que el doctor Luis Basáez, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, se uniría entonces al debate, al diálogo, a la reflexión, a la conversación. Luis Pardo, Nelson Venegas y Osvaldo Urrutia se suman entonces también al saludo para el doctor Luis Basáez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gusto saludarlos a todos y a nuestros televidentes. Y bueno, aquí estamos para conversar de los temas contingentes. Sí, oye, no vamos a tener ahora la intromisión de alguien que ingrese a la sala donde está, ¿no es cierto? Espero que esta vez no. No. Bueno, a ver, tengo obligadamente que darle algunos minutos porque no pudo estar precisamente por esta cesárea en la que estaba participando el doctor. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos del cambio de gabinete, oportuno o no? Pregunté héroe o villano, Mañalich, solo cambio de estrategia comunicacional, cambio de fondo o solo de forma, la del ministro París, y obviamente que ingresan a partir de este viernes 19 para todos los efectos. Estamos haciendo el programa en viernes, por si nos ven durante la semana, ya están en cuarentena entonces San Felipe y los Andes, que se han sumado a Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar. Doctor. Sí, la semana pasada Matías estaba pidiendo la salida de Mañalich, que se produjo posterior a la grabación. Pidió 2 veces, 2 veces aquí. Claro, pero mira, mi opinión es que hasta el minuto sigue siendo un cambio cosmético aparentemente, porque aquí el problema no es de nombre, no es Mañalich, París, aquí el problema es la estrategia. Y la estrategia, dicho por el mismo Mañalich, había mostrado sus niveles de fracaso y por lo tanto había que cambiarlo. Sin embargo, seguimos viendo las cuarentenas dinámicas, estos testeos que no son tan masivos. Me acabo de enterar de cerca de 900 muestras que hubo que tomarlas de nuevo. Apareció estos 31.000 personas que no estaban incorporadas en el conteo. Yo espero que hayan sido notificadas en su minuto. Entonces, aquí hay un problema de estrategia. En lo local justamente está pasando lo mismo. La atención primaria, que es la que normalmente hace los estudios epidemiológicos, no había sido incorporada, recién se fue incorporada, pero con puro corazón y voluntarismo, porque hasta ahora recursos cero. Entonces hay un montón de gente que está opinando acá y que está generando estrategias, pero no genera las condiciones. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy día asumimos, aparte de lo que ya teníamos, la tarea de fiscalizar, y todavía no nos capacitan, todavía no nos entregan las credenciales de la seremía, y además somos 19 personas, somos los que más estamos aportando, pero con eso no controlamos solamente el centro, y los barrios quedan fuera. Entonces, también una cosa es el discurso, la estrategia, y otra cosa la capacidad real, efectiva de implementarla. Entonces, dejémonos de tontera y vamos efectivamente a lo que podemos hacer, y eso es lo que hay que transmitirle a la población, que por lo demás la población lo que tiene que sentir es que es parte de la tarea y no víctima solamente. Ellos tienen que ser parte de este trabajo porque fundamentalmente la estrategia aquí es reducir la diseminación y eso se hace con promoción y prevención.
Oye, qué increíble. Yo me pregunto cómo es posible que no viendo el reloj en general, el doctor es tan puntual. Cayó, digo, el último grano y terminó su intervención el doctor Luis Basáez. Y a propósito de lo mismo, en Argentina casi con 100 días ya hay algunas complicaciones y los temores de la población, precisamente porque se siente que y es obvio, el mayor diseminador, la incubadora, ¿no es cierto?, es el ser humano. Por lo tanto, si la estrategia nos dice en relación directa y completamente con cómo nos comportamos y qué tanto apego tenemos a la norma, entonces cualquiera de ellas puede quedar por el suelo. A ver, alcalde Venegas, sigo con usted. Parece que encontró un compañero en el camino. Ya no está tan solo. Yo le apuesto que somos como el 90% de los que pensamos como el doctor y yo. Pero mire, el tema, yo quiero tomar algunas cositas que se señalaron recién. A mí no me interesa el tema personal ni hacer política mínima. A mí me gusta lo que dice el doctor. Hablemos de la estrategia, si se hizo algo bien o se hizo algo mal. Y se hicieron cosas mal. ¿Y por qué es bueno decir que se hicieron las cosas mal? Para mejorarlas, para mejorar las cosas que se han hecho mal. ¿Cómo va a ser posible? Y por eso hablo con conocimiento de causa. Se señaló, por ejemplo, en un principio que no eran necesarias las mascarillas. Luego se señaló que eran necesarias las mascarillas. Luego se señaló que los asintomáticos no debían ser contabilizados. Luego se señaló que tenían que ser contabilizados. ¿Saben por qué lo hago, diputado Urrutia? Yo lo hablo con conocimiento de causa. Yo era asintomático. Y al ser asintomático contagié a toda mi familia. Pero no se contabilizaban los asintomáticos. Entonces había un error que si no es por la periodista Matu, no se hubiera sabido. Hoy día, por ejemplo, cuando se está hablando de la cantidad de muertos, yo le pregunto a usted derechamente cuántos muertos hay, porque están los con los PCR positivos y están los que se otorgan después y que son no productos de la prensa, sino que el propio ministerio, encabezado por Mañalich, le enviaba esos datos a la OMS. Entonces no es una farandulización, ni es poco serio, como me dijo el diputado Pardo, ni nada por el estilo, ni caricaturas tampoco. Estoy hablando de los datos serios. A mí lo que me interesa en todo caso es que se decreten cuarentenas como corresponde. Yo insisto, acá en el Valle de la Concagua se decretó una cuarentena que quiero ser súper lapidario, yo creo que va a ser súper poco eficiente, porque es la réplica de lo que fueron las cuarentenas dinámicas en Santiago. Y es evidente que no funcionaron. El diputado Pardo señala, por ejemplo, que nosotros no conocíamos algo de esta naturaleza. Está bien, pero resulta que esta es una pandemia que empezó en enero en Europa. Llevamos 5, 6 meses de aprendizaje y la cuarentena dinámica ya no resultó en Santiago. Entonces, ¿por qué no aprender de los errores? A mí no me interesa hablar de Mañalich, a mí me interesa de que tratemos de solucionar las cosas porque se está muriendo gente. Eso es lo más importante, creo yo. Muy bien, voy a pasar por alto cualquier comentario mío y los dos fueron aludidos, el diputado Osvaldo Urrutia inmediatamente, luego el diputado Luis Pardo. Mire, a mí lo que me interesa, y yo lo he dicho en varias oportunidades, y estando Luis Basáez, el médico, que tiene más ventajas comparativas con respecto a nosotros para enfrentar una pandemia. Yo no soy médico, ni soy especialista en epidemiología, he visto, sin embargo, las cifras, puedo leer gráficos, puedo leer cifras, entiendo que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Hay un viejo dicho que dice, después de la batalla somos todos generales. Pero esta, a pesar de que es una pandemia que nació en China a fines del año pasado y se propagó primero por Europa, después parte de África y ahora en Chile, estamos en un proceso de aprendizaje. Todavía hay muchas cosas que no se saben y una verdadera evaluación se va a poder hacer al final del proceso. Y ahí vamos a poder comparar de verdad cuáles fueron las distintas estrategias que han seguido los países, cuáles han sido las más eficientes y cuáles no. Diputado, no podemos... disculpe, solo un pequeño paréntesis. Cuando habla del término, en Beijing, por ejemplo, están muy preocupados porque en el mercado ha habido un rebrote. Sí, todavía no sabemos cuántos rebrotes van a haber. O sea, hay algunos expertos que han dicho internacionalmente que esto puede seguir 2 años más, hasta que no tengamos una vacuna. Tampoco sabemos cuán eficiente va a ser la vacuna. Otros dijeron que el virus había llegado para quedarse para siempre. Por lo tanto, este es un proceso de aproximación sucesiva en que tenemos que ir corrigiendo el rumbo. Hay una estrategia que decidió el ministro Mañalich y el Ministerio de Salud, que si uno mide solo por la letalidad el efecto que tenía su estrategia, es positiva. Pues seguimos siendo uno de los países con la letalidad más baja del mundo. Ahora, no obstante, el número de contagiados ha aumentado,
pero por razones ya no de carácter estratégico, sino más bien por razones de carácter operativo, táctico. No hay que confundirse en una estrategia, en que hay un diseño de cómo enfrentar un sistema con esto de las pandemias, de las cuarentenas dinámicas, de aumentar el número de testeo. También somos los países que mayor número de testeo hace, y también somos los países que nos hemos preparado de aumentar, de prácticamente triplicar el número de respiradores artificiales o camas UCI, para enfrentarnos cuando lleguen los pacientes a los hospitales. Ha habido una estrategia. El resultado se mide por la letalidad, y la letalidad sigue siendo una de las más bajas. Esperemos poder que esto termine o se calme para poder hacer todas las evaluaciones que sean necesarias, ya con más calma, y dejar a los expertos que colaboren, que contribuyan, pero no a través de las redes sociales, no a través de la crítica política, Gracias, no a través de que una periodista nos pautee y nos dirija cómo tenemos que hacer las cosas, sobre todo cuando hay un marcado tinte político. Yo eso es lo que espero, que contribuyamos, porque como dijo aquí en este foro, se están perdiendo vidas y tenemos que todos contribuir a que esto mejore. Gracias, diputado. ¿Sí o no? Yo sé que deben de haber grises. ¿Sí o no? Antes de ir con el diputado Luis Pardo. Doctor Luis Basáez, la baja letalidad, los índices en nuestro país, ¿son para sentirnos que las cosas se están haciendo bien? ¿Sí o no? No. Listo. Lo que pasa es que todos pusieron en duda la credibilidad de las cifras, por distintas razones, Matu, espacio público y otros. Sí. Entonces, la idea hoy día no es discutir sobre la veracidad o no de las cifras, lo importante es que el sistema de salud no colapse, y esa es la tarea que hay que hacer. Voy con el diputado Luis Pardo, a quien le voy a regalar unos segundos además. Diputado. Yo creo, Carlos, que yo estoy de acuerdo con dos cosas que ha señalado el doctor Basáez. Primero, que aquí falta más comunicación educativa para producir los cambios culturales que la gente tiene que internalizar en términos de combatir la pandemia. En lo personal, junto a otros diputados, le hemos pedido al presidente de la República que dispongan campañas radiales masivas y muy fuertes, y también televisivas, para lograr esos cambios de hábitos que son los que definitivamente producen el efecto más eficaz, a diferencia de las cuarentenas, que pueden ser exitosas o no, depende de cómo se implementen. En segundo lugar, estoy de acuerdo con el doctor Basáez en que es necesario hoy día dedicarnos a salvar vidas y dedicarnos a ir ajustando la estrategia a la realidad cotidiana para poder enfrentarla, más que a contar, perdónenme la crudeza, que a contar muertos. Yo creo que este ejercicio que una parte de la oposición nos lleva permanentemente a cuestionar las cifras fíjate que todo lo que sostuvo la periodista Matus, que es una buena periodista, ha sido categóricamente desmentido por el registro civil. La metodología que utilizó, además, es distinta de la que utilizó la Fundación Espacio Público que dirige Engels, y ella generó una incertidumbre generalizada que ha circulado profusamente en las redes y que se sustenta en datos mal interpretados. Entonces, esta discusión, si el método de contar los fallecidos es correcto o no es correcto, ya lo hemos dicho 2 o 3 veces en el mismo programa, pero por lo visto no hay la comprensión suficiente. Hay métodos para contar. El Ministerio de Salud le informaba a la OMS, de acuerdo a los estándares que le pidió la OMS, entregaba en Chile, siguiendo la norma de los exámenes PCR efectivamente practicados, y no tiene nada de raro ni nada de malo eso. Estamos hablando además de diferencias marginales en términos estadísticos. Entonces, cuestionar la credibilidad, generar ansiedad y angustia ciudadana para hacer un punto político respecto a algo que no tiene trascendencia, a mí me parece que es el camino equivocado, y yo creo que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, criticar en el momento oportuno, aportar en el momento oportuno, y también respaldar aquello que estamos haciendo como país, como un esfuerzo colectivo, porque de lo contrario vamos a tener muchos más decesos que lamentar, y no vamos a poder sacar adelante el país de esta difícil situación que es la que todos conocemos. Gracias, diputado Pardo. A ver, no tengo 3 minutos, se me ha estrechado muchísimo esta segunda parte del cita regional, y por lo tanto les voy a entregar
2 minutos. No tengo 3, voy a utilizar lo voy a dar 2 veces vueltas, ¿no es verdad?, para entregarles las intervenciones. Dejé planteado antes de la pausa del corte el acuerdo nacional. Alcalde Nelson Venegas, ¿conforme, de acuerdo, descontento? Siempre voy a estar de acuerdo con todos los acuerdos. Aunque se avance poco, siempre es necesario avanzar un poco que sea. Sin embargo, yo quiero, como son 2 minutos, quiero dejar cuestiones súper relevantes planteadas. Primero, una persona que tiene una ficha de protección social, como se denominaba antes, por ejemplo, se había realizado, o ficha de registro social de hogares, si se registró, por ejemplo, en marzo, esa persona perdió el trabajo, por ejemplo, en abril, esa persona para después actualizar esos datos se demora por lo menos 2 o 3 meses. Esa persona no está recibiendo ningún beneficio de parte del Estado. Yo creo que ahí hay 2 legisladores que tienen que hincar, sobre todo se lo pido al diputado Pardo, que es un diputado de nuestro distrito, que tiene que ver la posibilidad de agilizar esos mecanismos, porque aquí invariablemente quien está sufriendo más los costos de esta crisis es la denominada clase media, que no está recibiendo ningún beneficio por parte del Estado. Alcalde Venegas, discúlpeme, ¿usted cree que eso puede ser mejorado si en la AFC todavía hay problemas en la plataforma y finalmente las personas tienen que ir a hacer averiguaciones y generan largas filas? Aquí hay un problema estructural de parte de cómo se organiza el Estado. Yo no entiendo por qué la hiperfocalización de los temas. Aquí bastaba simplemente con que la gran cantidad de personas, no solo los más pobres, sino que la gran cantidad de personas, el 40% de los chilenos pudiera cobrar directamente los beneficios a través de su cuenta RUT. No era necesario hacer prácticamente un examen respecto al tema, porque eso siempre va a ser cuestionado, y lamentablemente quienes siempre concurrimos con ese cuestionamiento somos las municipalidades, que somos las que la estamos realizando. Y la gente no sabe, por ejemplo, que esos datos después se tienen que ir al Ministerio de Desarrollo Social y se demoran 2 meses. Era mucho más fácil hacerlo más automático, pero la política neoliberal tiende a hiperfocalizar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Por eso que siempre van a estar destinadas al fracaso en contingencias como esta naturaleza. Le quedan unos 20 segundos, aprovechalo. Bueno, por eso, para mí eso es lo más importante, porque de otra manera, si es que la gente no recibe apoyo, no va a realizar la cuarentena. Aquí siempre se tiende a responsabilizar a la gente que no está cumpliendo con la cuarentena. Si usted sale al centro, la gente que está en el centro no está turisteando, está trabajando porque no tiene trabajo al día y se está empezando a pasar necesidades. Entonces, si el Estado no pone lo necesario, 17.000 millones dijeron que iban a poner. ¿Y saben cuánto están poniendo ahora? Están poniendo no más de 1.400 millones en los 2 IFE. No Gracias, más de alcalde. La pregunta que le quiero plantear a los diputados, ¿dónde queda el resto de los 16.000 millones? Déjeme añadir algo, porque lo hice, ayudé a un adulto mayor a tratar de actualizar una ficha de protección social. Y quiero decirles que esto de cruce de información, poco o nada, porque de hecho se le solicitaba a la persona dar cuenta de cuánto era lo que recibía en su pensión. Un dato que a todas luces debiera estar cruzado desde el comienzo mismo, desde el inicio. Luis Basáez, doctor, tiempo. Bueno, sí, volver a insistir, aquí no se trata de defenderse o atacar. Sé que lo que hay que ver es los elementos que son vitales en esta pandemia. Primero, las cuarentenas totales para que funcionen tienen que obtener un 70% de disponibilidad, y eso no se ha logrado en ninguna cuarentena dinámica. 2, hay que ir a apoyar a la gente. Aquí ya habíamos dicho hace tiempo atrás, 100.000 pesos por persona para 6 millones de chilenos por 4 meses, 2.400 millones de dólares, y eso lo dijimos hace un mes. Entonces, las soluciones están llegando tardíamente. Además, ese periodo no va a dar el tiempo suficiente para hacer un buen análisis de la población y pesquisar a aquellas personas que efectivamente no tienen derecho a ninguno de los beneficios, pero la están pasando mal. 3 o 4, los testeos masivos, que todavía no son masivos, y en la región estamos alrededor de los 1.100 exámenes diarios, y eso no es suficiente. Y tercero, la coordinación efectiva entre las autoridades y los equipos de trabajo en terreno, en este caso municipio y atención primaria, para tener efectividad en el control de los casos. Ahí el alcalde me va a encontrar la razón. Yo sé que no hemos recibido ni un peso para las estrategias que se han diseñado. Entonces, cuando lleguen los recursos, ya vamos a tener controlado el tema. Y lo fundamental en números, más allá de lo que uno crea o no, 6.000 contagios diarios de promedio, con 5% de requerimiento de camas UCI, eso va a colapsar en algún momento el sistema de salud, y eso es lo que no puede ocurrir. Entonces, la tarea aquí no es no contaminarse, es
contaminarse lentamente y para eso deben estar diseñadas todas las estrategias. Osvaldo, tiempo, 2 minutos. Pucha, que poco tiempo para poder contestar todo lo que argumentó Nelson. La verdad es que los recursos, los 17.000 millones de dólares, se los puedo mandar por escrito. ¿Ah? Hay un plan completo que está absolutamente detallado y que fue parte del acuerdo. Y con respecto a lo que dijo de la política neoliberal, mire, lo que acaba de decir es la mejor demostración del populismo que lo invade. Si hay algo que hay consenso a nivel internacional, es que la ayuda del Estado a los más pobres o los más vulnerables debe ser focalizada, ir directamente a la vena. No puede ser para todo, porque hoy día, por ejemplo, los funcionarios públicos no están sufriendo porque tienen empleo. Ninguno está sufriendo. ¿Por qué vamos a ir con una ayuda hacia ellos si ellos permanecen o siguen recibiendo su sueldo? Como nosotros, los diputados, como usted, alcalde, como todos los que trabajamos para el aparato público, seguimos recibiendo sueldo. Lo importante es ir a focalizar a aquellos que lo necesitan. Y con respecto a lo que dijo el registro social de hogares, hoy día no se demora 2 meses, porque efectivamente una de las primeras cosas que implementó el gobierno fue que las personas pudieran actualizar su ficha de protección social directamente a través de Internet. Y que después, la Contraloría también lo dijo, va a haber una revisión aleatoria para determinar si esas personas mintieron o no respecto de su condición social para recibir una ayuda. O sea, eso está vigente, eso está ocurriendo. La persona actualiza, si esa persona miente, mañana cuando se haga una auditoría se le va a pasar la cuenta. Se ha hecho un sistema para creerle a las personas que realmente están afectadas por la pandemia. ¿Y la clase media, diputado? Insisto, ¿Los independientes? Tiene que ser focalizado. ¿Me alcanzó a escuchar? La clase. Pregunta porque ya se acabó el tiempo, para el diputado Luis Pardo. La clase media, los independientes, diputado. No le estamos escuchando. Silenció el micrófono. Ahora sí. Lo primero que en relación a la intervención de Nelson, bueno, no puedo usar el chilenismo, pero es como la cueca sin ropa. ¿Ah? Un Estado tremendamente burocrático, ineficiente, como lo hemos visto en la sequía, como lo hemos visto en todo orden de cosas, con todos los trámites que implica llegar con un peso a su destino sin considerar la cantidad de pesos que se quedan en el camino de la burocracia estatal y le echa la culpa al neoliberalismo. Yo creo que, bueno, pero eso es motivo para un foro completo que podríamos tener en otra oportunidad. Acá lo importante es que efectivamente tenemos que ver cómo agilizar las ayudas. Tú me preguntas por la clase media, se aprobó después de 7 semanas que lo demoró la oposición en el Senado, el proyecto de ley que permite tanto el bono como el crédito para aquellos que boletean y que son buena parte, ¿no es cierto?, de los trabajadores que no habían recibido beneficios a través del otro bono. La ampliación del bono de emergencia familiar, que vamos a votar esta tarde en el Congreso, que se amplía hasta el 80% más vulnerable con una serie de condiciones nuevas, como por ejemplo, que ya no va a ser decreciente, que van a ser 100.000 pesos por persona, por lo tanto un grupo familiar de 4 va a recibir 400.000 pesos, y que se suma un conjunto de medidas más, va justamente en la dirección de apoyar a la clase media, y yo sí estoy de acuerdo con que pudo haberse realizado un sistema más expedito. Sin embargo, habríamos tenido muchos escándalos de la izquierda, como los que hacen las diputadas que reciben canastas familiares y cosas por el estilo, y en cierto sentido se justifica que se mantengan los controles. Lo importante es cómo lo agilizamos, a pesar del Estado extremadamente burocrático e ineficiente que tenemos, y que ojalá pudiésemos reformarlo, porque yo no estoy por eliminar el Estado, sino que estoy por hacerlo más eficiente y que sea capaz de responder a las demandas y no a los grupos de presión que lo controlan y que por tantos años lo tienen mal manejado. Los últimos 30 segundos por cada uno. Alcalde Nelson Venegas. Ya, mira, a mí me llama mucho la atención estos epítetos de populismo. 30 segundos reales, literales, por favor. Yo le pido al diputado Osvaldo Urrutia que estudie cuáles son los sistemas respecto de focalización en España, en Suecia, en todos los países a que aspiramos ser. Y segundo, aquí lo único que se ha burocratizado de manera tal que toda la gente que perdió su trabajo, sobre todo la persona, por ejemplo, que ganaba 1 millón de pesos, perdió su trabajo y ya no tiene ningún beneficio por parte del Estado. ¿Por qué? Porque todavía no se actualizan los datos. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque soy alcalde. Y usted, diputado Urrutia, podría preguntarle a los alcaldes de su propio sector si es verdad o no es verdad lo que estoy señalando. Muy bien. Gracias, alcalde Nelson Venegas. Diputado Osvaldo Urrutia, ¿le dejó tarea al alcalde? Sí, no se preocupe, pero como estos son los 30 segundos finales, ¿no? Sí, claro. Ya, yo quiero hacer un homenaje, me quiero salir de este tema y quiero hacerle un homenaje a la primera mujer
que ganó una medalla olímpica a Marlene Arens. La semana recién pasada perdimos a Marlene Arens, una gran ejemplo de mujer y una gran deportista. Y quiero aprovechar este 30 segundos para rendirle un homenaje. Le he pedido un minuto de silencio en la sesión de hoy día en la tarde, para que en la Cámara se le rinda también un homenaje. Y hoy día en la prensa salen varios artículos con respecto a su trayectoria y su vida, y yo espero que los lean porque fue un ejemplo de mujer que hay que seguir en nuestro país. Bien, Luis Basáez, doctor. Dos cosas. Uno, si habría que castigar a los mentirosos, hay varios que estarían tras las rejas. Dos, decirle a la gente, usted es parte de la solución de este problema. Usted no está exento. Así que su labor y su responsabilidad en el manejo de las indicaciones sanitarias es vital para el control de esto. Así que yo le pido que usted se sienta parte y que nos ayude a controlar esta pandemia. Ya. Esto no lo resolvemos nosotros solos. Esta solución es entre todos. Oiga, mójeselo, pues, dice ahí de los mentirosos tras la reja, mójeselo. Los nombres, pues. No. Los nombres nomás. No. Hay muchos. Ustedes bueno, saben. Espero no compartir celda con el doctor. Quiero sumarme al homenaje de Marlene Arens y agregar además un homenaje a la Policía de Investigaciones, que cumple 87 años en este día que estamos grabando este programa, y decirle a todos quienes nos han seguido, yo quisiera que no tuviésemos que gastar tiempo en disputas políticas y que pudiésemos concentrar nuestras energías en forma propositiva sacar adelante el país en estos momentos difíciles, y en ese sentido el llamado que hace el doctor Basáez me parece que es de los más esenciales, pedirle al ciudadano de a pie, a cada chileno y chilena, que realmente comprenda y asuma las recomendaciones que se están dando para salir de este embrollo en el cual estamos. Agradecer en esta edición de Cita Regional a Osvaldo Urrutia, a Luis Pardo, diputados, también a Nelson Venegas, alcalde de Calle Larga, y al doctor Luis Basáez, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. Gracias, amigos, por haber estado hoy día a distancia en esta edición de Cita Regional. Que les vaya muy bien. Muchas gracias nuevamente. Y a nuestros televidentes, sigan en la sintonía de Quinta Visión Televisión.